Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Que la gracia de Dios, como siempre, pueda estar guiando sus vidas. Hoy día vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 22 al 25. Ahí se encuentra la bendita y eterna palabra del Señor. Así que si usted tiene una Biblia en mano y quiere seguir el mensaje, puede buscar en su Biblia libro de los Hechos, capítulo 17, verso 22 al 25. Dice así la palabra bendita del Señor. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerles, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombre, como si necesitase algo, pues Él es quien da a toda vida y aliento y todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Qué hermosa palabra la que el Señor nos entrega a esta hora de la noche. Una palabra en el cual el apóstol Pablo, cuando llega al lugar de Atenas, cuando iba a aquel lugar, Atenas políticamente ya no tenía tanta importancia cuando Pablo llegó a aquel lugar, pero seguía siendo el centro de admiración mundial por su ambiente y tradición que ellos practicaban. Pero el apóstol, como dice la palabra del Señor, cuando llegó a aquel lugar, el espíritu se enardecía en su corazón, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Pero el apóstol tampoco perdió su tiempo viendo la idolatría de la persona, viendo cómo el mundo entero fijaba su mirada en aquel lugar, sino que él aprovechó ese tiempo para poder hablar del Señor. Que el Señor nos ayude. Aunque el lugar era un poco difícil de poder evangelizar a causa de la idolatría, a causa de todo lo que estaba aconteciendo. Pero el apóstol Pablo tenía una conmovisión clara y tenía el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, no iba a ser un impedimento el poder hablar con denuedo la palabra del Señor. Si vamos a 1 Corintios capítulo 2, verso 1 al 5, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. El apóstol Pablo, hablando a los corintios, le dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando conocemos, amado, la profundidad del Evangelio, la obra de Cristo, no buscamos, no confiamos en nuestra sabiduría, en nuestro conocimiento, en nuestra inteligencia humana, sino que todas aquellas cosas tratamos de mantenerlo ahí al margen y solamente nos dedicamos a hablar la bendita y eterna palabra del Señor. El apóstol Pablo no confiaba en su conocimiento ni en su entrenamiento que él había tenido, un gran líder militar. Solamente confiaba en la obra de Cristo, en la gracia de Dios.
Por eso dice esta palabra: cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Bendito sea el nombre del Señor. Él se propuso no saber nada entre aquellas personas que en ese momento estaba frente a él, sino dijo, él se propuso hablar de Jesucristo y este crucificado. Para los judíos ciertamente aquella palabra era tropezadero, para los gentiles nosotros era locura, pero para los salvados, tanto judíos como gentiles, el apóstol mismo dice: Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ni la palabra del apóstol era con palabra persuasiva, bendito sea el nombre del Señor, ni con sabiduría humana. Santiago bien lo dice: la sabiduría de este mundo es animal, terrenal y diabólica. Pero la sabiduría que proviene de lo alto, es decir, el mensaje de salvación, la palabra de vida eterna, eso es quien transforma la vida del ser humano. Que el Señor nos ayude. Pero habían ciertas personas o cierta corriente de los epicúreos y estoicos, dice la palabra del Señor. Dos escuelas bien distintas de filosofía. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo, como le decía anteriormente, no quedó indiferente al tiempo que estaba viviendo en ese momento en Atenas, donde había una tremenda idolatría, donde era el centro de atención de todo el mundo. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero él aprovechó esa instancia para poder hablar de Cristo y de la resurrección de los muertos. Entonces eso llamó la atención de cierta manera a estas dos escuelas con una filosofía muy diferente, especialmente diferente al evangelio del reino. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquellos hombres, verso 19 dice: y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Bendito sea el nombre del Señor. Pablo hablando con denuedo la palabra del Señor, el mensaje de Jesús, la palabra, la locura de la predicación, la palabra de la cruz, que hoy día enfrenta muchas corrientes filosóficas. Bendito sea el nombre del Señor. Todas aquellas personas que tratan de buscar nuevas novedades. Cuando llega un predicador a hablarle de la palabra de la cruz, para ellos es tropezadero, para ellos es como que algo quedó en el pasado. Pero para lo que hemos entendido la importancia de esa cruz de maldición, de esa cosa vil que Dios le plació para poder avergonzar lo que es, dice la palabra del Señor. Para nosotros que hoy día hemos sido salvos a través de la obra de Cristo, tiene suma importancia poder hablar de esa obra perfecta que Cristo hizo en el Calvario por amor a usted, por amor a mí. Para muchos probablemente ya sea algo que pasó en el tiempo y buscando nuevas filosofías modernas para poder captar el pensamiento, el oído de las personas, están llegando a las fábulas. Bendito sea el nombre del Señor, cosa que el apóstol Pablo también encargó rigurosamente, que no prestemos oído a todas aquellas fábulas que apartan de la verdad el oído. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude. Entonces estas personas sacaron a Pablo de aquel lugar, lo llevaron a una colina llamada Areópago. Una colina donde
solamente se podía llegar a través de una escalera esculpida en la roca. Bendito sea el nombre del Señor. Me imagino algo que naturalmente el hombre va haciendo para poder llegar a aquella colina. Que el Señor nos ayude. Y en ese lugar quisieron escuchar con atención lo que el apóstol, o lo que esa nueva enseñanza que el apóstol traía. Para ellos fue una tremenda novedad, porque ellos siempre estaban buscando nuevas noticias. Bendito sea el nombre del Señor. Pues traes a nuestro oído cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero había algo que Pablo le llamó la atención. Ese letrero que estaba ahí, al Dios no conocido. Y ahí el Señor empieza a usar a Pablo. Probablemente él no tenía en mente, no tenía en propósito el poder evangelizar en Atenas. Pero a causa de la persecución, a causa de la expulsión que había sucedido en su vida, entonces llegó ahí. Bendito sea el nombre del Señor, pero era a propósito del Señor que pudiese hablar también a aquellos varones, porque en medio de toda la idolatría, en medio de toda esa nueva novedad que ellos buscaban, habían personas que estaban adorando al Dios no conocido, al Dios que ellos no conocían. Bendito sea el nombre del Señor. No tenían inclinación a idolatría, pero estaban adorando algo mucho más poderoso que todos esos dioses, de esos 3,000 dioses o 30,000 dioses que ellos tenían. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dice, en aquella colina donde le llevaron, tomó la palabra y dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Y ese fue el tema del apóstol Pablo, en profundizar de ese Dios que ellos no conocían, que Pablo obviamente conocía a perfección. Bendito sea el nombre del Señor. Qué importante, querida alma, el poder entender, el poder conocer en profundidad la obra de Cristo. Cuando un predicador conoce en profundidad la obra de Cristo, entonces va a poder hablar con profundidad, va a poder llamar la atención de aquellas personas. Bendito sea el nombre del Señor, porque no lo va a hacer con palabra persuasiva ni con sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios, cuando usted y yo hablamos la palabra del Señor, inmediatamente el Espíritu Santo empieza a convencer al ser humano de pecado, justicia y juicio. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé a cuántas personas Dios le ha estado hablando por mucho tiempo, y hoy día una vez más a través de mi labio el Señor le está hablando. Probablemente usted no esté inclinado a la idolatría porque no tiene probablemente escultura alguna en un altar, pero está diciendo: yo adoro al Dios de los cielos, pero sin haberle conocido. Pero hoy día ese Dios que usted no conoce, que tal vez le está invocando sin conocerle, es el Dios en el cual la palabra del Señor le está dando a conocer. Bendito sea el nombre de Cristo. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, decía el apóstol Pablo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. Le estaba hablando del Dios creador que creó todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor, ese Dios que no tiene principio y no tiene fin, ese Dios que es la eternidad, ese Dios que ellos no conocían,
es la que el apóstol le dijo, ese es el Dios que yo vengo a anunciar. Ese Dios que es infinito en poder, un Dios omnisciente, un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras que ellos adoraban 30,000 dioses diferentes, pero Pablo le decía, yo os anuncio este Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra, que no necesita un templo humano donde poder morar, porque la Biblia dice que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Toda la creación, todo lo creado fue hecho por Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y nada de lo que usted ve ha sido hecho sin Él. Que el Señor nos ayude grandemente. No habita en templo hecho por manos humanas, como probablemente le trataba de decir, como ustedes tienen aquel dios o aquella diosa. No es adorado de forma humana, ni es honrado por mano de hombre como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De una sangre, dice, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Por eso la Biblia dice que en Dios no hay acepción de personas. Para Él toda la raza, todo el linaje, todos los pueblos tienen esa misma oportunidad de salvación. Bendito sea el nombre de Cristo. Les ha prefijado el orden y los tiempos y los límites de su habitación a todo ser humano por igual, porque en Cristo no hay acepción de persona. Cualquier persona que venga a los pies de Jesús con un corazón contrito y humillado, la Biblia dice que Él no le echa fuera. No sé cuál es la condición en la cual usted se encuentra, no sé cuál es la práctica del pecado que esté realizando en este mismo momento, pero si escucha esta palabra y el Espíritu Santo obra en su corazón, trae arrepentimiento en su vida, usted puede llegar confiadamente al trono de la gracia y hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Este Dios que entregó a su Hijo Jesús a morir en una cruz por amor a la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy día, a través de la locura de la predicación del Evangelio del Reino, Dios le está llamando. No sé en qué parte del mundo usted estará escuchando. Bendito sea el nombre del Señor, pero de cierta forma Dios le está llamando en este tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, dice la palabra del Señor. También el apóstol le decía, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él, dice, vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Bendito sea el nombre del Señor. Qué importante poder hablar la palabra del Señor. Aprovechar el tiempo, porque los días son malos, y aprovecharlo bien. Hay mucha gente que no conoce a Dios. Hay muchas personas que no saben o no han escuchado de este Dios maravilloso de amor, de misericordia, pero que también es fuego consumidor. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso el libro de los Romanos, capítulo 10, versos 14 y 15, dice la palabra: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Anteriormente dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero hay preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? También dice la palabra, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y añade la palabra, bienaventurado, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Bendito sea el nombre del Señor. Los siervos de Dios
no perdemos el tiempo para poder hablar del Señor. Los apóstoles lo hicieron en todo tiempo, en medio de toda circunstancia, en medio del fuego de prueba que estaban viviendo. Ellos hablaron del Señor. Pablo y Sila en la cárcel hablaron del Señor. Pedro encadenado habló del Señor. Y todos los apóstoles, enfrentando persecución, hablaron del Señor con denuedo. Bendito sea el nombre de Cristo, y el Espíritu Santo de Dios se manifestó a través de ellos con señales, prodigios y milagros. Y el Señor nos ayude. Aquellos que muchas veces trataron de entorpecer la obra del Señor por la palabra de los siervos de Dios, fueron confundidos, porque el poder del Evangelio es mucho mayor que el poder de este siglo. Por eso el apóstol decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bendito sea el nombre de Cristo. Yo no sé en la condición de vida que usted esté viviendo hasta este momento, pero si escucha esta palabra, el Espíritu Santo va a obrar en su vida, porque hoy día le estamos hablando la bendita y eterna palabra de Dios. Que el Señor les bendiga grandemente. Yo no sé en qué punto de su vida usted se ha hecho alguna pregunta: ¿estaré en el camino correcto o no? Hoy día el Señor te está mostrando cuál es el camino a la salvación. Jesús dijo en su palabra: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El Señor les bendiga grandemente por escuchar esta palabra. El apóstol Pablo también en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 5 aconsejaba a un siervo joven: pero tú le decías, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En donde quiera que nos encontremos, tenemos que hacer obra de evangelista, predicar el evangelio. Esa es la comisión que tenemos, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Si estamos usando estos medios, estas plataformas, es para anunciar la buena nueva de salvación, es para hablar del mensaje de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Si está escuchando esta palabra y probablemente en tu pensamiento Dios te está hablando, en lo profundo de tu corazón Dios te está llamando, ¿qué impide que entre la salvación? Solo creer. El que creyere no será avergonzado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el que rehúsa creer ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. En el lugar que usted se encuentre, tal vez usted es un siervo de Dios, una mujer de Dios, un ministro de Dios. Pero muchas veces cuando llegamos a algún lugar donde abunda la idolatría, donde abundan tantas cosas de este mundo, donde todo aquello llama la atención de las personas, especialmente cuando alguien se preocupa de hablar de la filosofía humana. Bendito sea el nombre del Señor. Eso atrae muchas personas a escuchar. Pero cuando llega un hombre de Dios, una mujer de Dios, con la palabra de Dios, el Espíritu Santo inmediatamente empieza a trabajar en los corazones, a convencer, a redarguir. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu de Dios siempre está dispuesto a poder obrar en la vida de la persona. La palabra de Dios siempre está al alcance de todo ser humano. Los siervos de Dios debemos estar también disponibles y dispuestos a obedecer el mandato de Dios. Isaías, cuando recibió el llamado de Dios, cuando vio la gloria de Dios, cuando vio los serafines que se manifestaban delante de la presencia del Señor, él dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, pero mis ojos han visto la gloria de Dios. Eso fue suficiente para que un querubín tomara una tenaza
y trajera carbón encendido en los labios del profeta en ese momento. Y el Señor le dijo: quitada es tu culpa y limpio es tu pecado. Y cuando escuchan una voz: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Él entonces, ya santificado por la obra del Espíritu Santo, dijo: heme aquí, envíame a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es importante, amado, poder predicar el Evangelio. Hoy día estamos enfrentando muchas corrientes diversas de filosofía, de cuántas cosas el hombre se la ha ingeniado o ha ideado para poder captar el oído de la persona. Muchos han vuelto a las fábulas, pero bendito sea el nombre del Señor, que Dios tiene hombres y mujeres que no han doblado su rodilla delante de un Baal, sino que se mantienen íntegros a poder hablar del mensaje de Cristo, el mensaje de la cruz como eje central. Y el Espíritu Santo empieza a obrar, obrando salvación, restauración, sanidad, dando milagro, haciendo milagro, dando del Espíritu Santo a aquellas personas que vienen con un corazón contrito y humillado. Bendito sea el nombre del Señor. No nos cansemos pues nunca de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Una comisión nos ha sido encomendada de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Hay muchas personas que necesitan oír palabra de Jehová. Hay personas ciertamente que buscan fábulas, buscan cómo llenar ese vacío de su alma. Y por no encontrar una palabra de Dios que primero le muestre la condición de su vida, luego le dé la buena noticia que Cristo, el Señor, tomó nuestro lugar. Muchas personas se van a extraviar del verdadero camino. Por eso la Biblia dice: hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Querida alma, si en esta noche usted, o en este día, usted está escuchando esta predicación, que el Espíritu Santo de Dios pueda obrar en su vida, pueda traer arrepentimiento, pueda traer salvación, pueda traer vida eterna, y le pueda decir al Señor: he aquí las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy día hay muchas personas que están en depresión, muchas personas que están de muchas maneras siendo atrapadas por la garra de Satanás, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo y él está aprovechando bien su tiempo para poder destruir, para poder herir a la iglesia de Jesucristo, y no con cualquier herida, sino una herida mortal. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay hombres de Dios, y me incluyo, habemos hombres de Dios que estamos dispuestos a poder padecer por la causa del Señor. Porque la Biblia nos dice: no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Los apóstoles combatieron contra el pecado rindiendo sus vidas, siendo muertos por la causa del Señor. Hombres en muchas naciones que están exponiendo su vida por el testimonio de Cristo. Y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Nunca retroceder, sino avanzar. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzan para preservación del alma. Hay muchas personas en este mundo que tratan de buscar, adorar al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien ha enviado como propiciación por nuestro pecado. Pero es usted y soy yo el responsable de dar a conocer la buena nueva de salvación. El eunuco, camino en el desierto, cuando venía leyendo la profecía de Isaías, Felipe el evangelista se acerca y le dice: ¿entienden lo que lee? Él dijo esta palabra y es muy importante conocerla. ¿Cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Para eso fue llamado usted, para eso fui llamado yo, para poder hablar la palabra del Señor, para poder hacer hincapié en la obra de Cristo, lo que Él hizo a favor de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, que el Señor les bendiga grandemente. Esta es la palabra que puedo compartir a esta hora de la noche para su vida, para muchas personas
que necesitan oír palabra de Jehová. Bendito sea el nombre de Cristo, que la gracia de Dios sea sobre cada una de sus vidas. Quiero terminar orando, una breve oración. Si usted quiere rendir su vida a Cristo, solamente tiene que cerrar sus ojos y decirle al Señor: ten misericordia de mí, perdona mis pecados. Lo demás el Espíritu Santo lo va a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra. Te doy gracias por haberme permitido, Señor, poder, Señor, predicar esta palabra, usar este medio, esta plataforma social y anunciar la buena nueva de salvación. Ruego que su Espíritu Santo, Padre mío, pueda convencer, como dice su palabra, de pecado, justicia y juicio. Pueda mostrar con claridad al ser humano, Dios mío, la gravedad del pecado, pero también, Señor amado, la grandeza, Señor, de la obra de Cristo, que vino a entregar su vida voluntariamente por amor a la humanidad. Gracias, Espíritu Santo. Yo sé que traerá convicción, yo sé que traerá arrepentimiento, salvación, perdón de pecado. Padre eterno, y si te place, Señor, dar sanidad a través de esta predicación, poder tiene para hacerlo. Es un Dios soberano. Padre eterno, gracias, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.